Hola, bienvenidos. Comenzamos un nuevo video para hacer el cierre de esta semana de trabajo y el objetivo es terminar de ver el concepto de autómata finito, que ustedes recordarán que es este modelo matemático que nos permite reconocer lenguajes. En particular, estamos viendo el autómata finito no determinista y el autómata finito determinista, que son estas dos herramientas que están íntimamente ligadas a una expresión regular y que también sabíamos que una expresión regular está relacionada a una gramática de tipo 3, según la jerarquía de Chomsky, y que mediante estos modelos nos podemos acercar a construir un algoritmo implementable o codificable por medio de un lenguaje de programación. Y el uso que le damos en las etapas de un compilador lo vamos a poder aplicar a esto en un analizador léxico, de manera de poder, a través de estos autómatas, y una vez que estén codificados, que nos reconozcan las palabras de un determinado código fuente que vamos manipulando, lo vamos separando y que de esa manera cada lexema, cada palabra o cada cadena vamos a poder determinar, en el caso de que sea reconocido por el autómata o representado por la expresión regular, determinar si corresponde o no al patrón de la categoría léxica que estamos trabajando. Habíamos definido ambos autómatas, finitos no deterministas o deterministas. Habíamos concluido de que nos convenía llegar a la posibilidad de poder obtener el autómata finito determinista, porque es aquel que, estando en un estado y ocurriendo un carácter de entrada dentro de la cadena, lo que nos asegura este autómata finito determinista, y en particular si a su vez su tabla de transición es llena, es saber exactamente a qué estado ir. O nos quedamos en el mismo estado o a qué estado nos vamos a trasladar, de manera de que no aborte la lectura de la cadena y podamos consumir toda esa cadena de entrada, y si al finalizar el recorrido de la cadena nos encontramos en un estado final o de aceptación, significa que esa cadena va a poder ser aceptada y ese autómata nos respondería un OK o un sí, de manera de saber que ese lexema que estamos trabajando corresponde a la categoría léxica en cuestión. Es decir, tendríamos un autómata finito determinista por cada uno de los patrones o categorías léxicas con las que trabajaríamos en el lenguaje que estamos compilando. Habíamos también hecho una ejercitación de manera de, a partir de una expresión regular, tratar de construir un autómata. Y nos habíamos dado cuenta que no era tan fácil pasar de la expresión regular a un autómata finito no determinista, y mucho menos al determinista. Recuerden que este autómata finito no determinista, la característica que tiene es que este autómata puede estar en más de un estado a la vez, en simultáneo, y que además admite transiciones épsilon. Eso desaparece en el autómata finito determinista. Entonces, habíamos comentado de que existen una serie de construcciones o métodos que nos facilitan el camino a llegar a ese AFD óptimo que buscamos. Entonces, ese método consiste, partiendo de una expresión regular, a través del método de la construcción de Thomson, que es lo que vamos a ver ahora, vamos a poder obtener un autómata finito no determinista que va a reconocer el mismo lenguaje representado por la expresión regular. A ese autómata finito no determinista, obtenido a través de la construcción de Thomson, lo vamos a someter a un nuevo método de construcción, denominado de subconjuntos, que me va a permitir obtener el autómata finito determinista. Y existe una última etapa que permite optimizar aún más este autómata finito determinista y llegar al modelo óptimo. Ahora nos vamos a concentrar en esta etapa, en el método o la construcción de Thomson para pasar de la expresión regular a la AFN. Si ustedes revisan el material que les pasamos, ese método o construcción de Thomson tiene tres reglas básicas
que si las vamos siguiendo, nos va a permitir construir ese autómata que estamos buscando y que no nos aparezcan errores o inconsistencias de manera de estar reconociendo cadenas que en realidad no son representadas por la expresión regular sobre la cual estamos construyendo el autómata. Básicamente, la construcción de Thomson lo que nos dice es que el método consiste en tomar la expresión regular e ir dividiéndola y desagregándola en subexpresiones regulares hasta llegar a los símbolos individuales o los componentes individuales de la expresión regular. Entonces, si dentro de una expresión regular tenemos un épsilon o tenemos un símbolo A genérico, el método de Thomson nos dice que tendríamos que tener un subautómata, es decir, una porción de autómata que va a tener dos estados, un estado de inicio y un estado de aceptación, comunicados por la arista que corresponde a épsilon o a A. Entonces nos referimos a épsilon o A, por ejemplo, cuando teníamos expresiones regulares de este tipo. A que está concatenado con A o épsilon, por ejemplo. Acá vamos a poner esta E representativa del épsilon. Cuando tenemos este tipo de expresiones regulares, lo tendríamos que ir dividiendo. Entonces, por cada uno de estos símbolos, aun cuando el A se repita, vamos a tener una porción o un subautómata que después los vamos a concatenar a todos juntos y obtener el autómata definitivo. Entonces, para esta A tendríamos este autómata que lo represente, para esta otra A un mismo autómata, pero serían dos, y para la E o el épsilon tendríamos esta característica, este formato de autómata. Entonces, esa es la primera regla de Thomson, que por cada componente, ya sea épsilon o un símbolo del alfabeto B con el que estemos trabajando, que integran la expresión regular que estamos queriendo representar, vamos a tener un estado de inicio y uno de aceptación o final unido por la arista de ese símbolo. Si tuviésemos una expresión regular, esas serían las dos primeras condiciones. Y la tercera condición está dividida en subítem que depende de la operación en la que estamos trabajando. Si tuviésemos una expresión regular que tiene la forma S o T, con el operador selector o el OR, entonces, tanto para S como para T, por la regla anterior, tendríamos este formato de autómata. Uno con el estado de inicio, otro de aceptación, uniendo a S y uniendo a T. Pero cuando queremos hacer el selector de uno u otro, entonces lo que tenemos que incluir son transiciones épsilon, pero estas transiciones épsilon son las que habíamos visto que significan el no símbolo o la ausencia de símbolo, que es una manera de construir autómatas finitos no deterministas y empezar a unir las partes desagregadas de esa expresión regular. Entonces, por este lado tendríamos este tipo de autómata para S, o para A, por ejemplo, y para T lo mismo, con una línea que los une. Entonces, la manera de decir que puede ocurrir S o T es tener un estado de inicio donde salgan dos transiciones épsilon. Una para el subautómata de S y otro para el subautómata de T. Y ambas partes vuelven a unirse en un estado final también por transiciones épsilon. Esa es la manera genérica que propone Thomson, este método, para trabajar cuando tenemos el operador selector o el OR. Si tuviésemos una concatenación, como S concatenado con T, lo que nos dice es, bueno, vos tenés la parte esta de S, esta es la parte de T, lo que haces es unirlo. Con un estado de inicio ocurre S, un estado intermedio ocurre T, y ahí llegamos al estado final. Fíjense que acá siempre vamos pasando de un símbolo S o de un símbolo T, aparecen dos estados. De un símbolo épsilon o de un símbolo A, aparecen dos nuevos estados. Y como aristas salientes de cada símbolo, o aparece la arista A o la arista épsilon, o si no,
la arista epsilon de transiciones epsilon que nos permite ir concatenándonos. Pero como máximo van a aparecer dos transiciones epsilon. Ahora esto lo vamos a repasar, que van a ser reglas para controlar que lo que estamos haciendo está ocurriendo, lo estamos construyendo bien. Entonces esta sería la manera de la concatenación. Y como ustedes saben, tenemos tres operaciones disponibles en las expresiones regulares de manera genérica y que lo podemos traducir a autómatas, que es el OR o el selector, que tendría este formato de autómata, la concatenación, que tendría este formato de autómata, y la cerradura de Kleene, que es el asterisco. En el método de Thomson lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Cuando tenemos un asterisco aplicado a una expresión, en este caso genéricamente denominado S, sabemos que con estos dos autómatas ocurre S. Lo que pasa es que el asterisco puede ser que esto ocurra ninguna vez, una vez o infinitas veces. Entonces, para que ocurra una vez, pasamos de este estado al siguiente con S, como lo habíamos visto en la condición 1. Pero para que se pueda repetir todas las veces que querramos, con una transición epsilon lo podemos ir haciendo de manera iterativa mediante esta transición. Pero tenemos que tener la precaución de agregarle un símbolo inicial y un símbolo final, de manera desde este símbolo inicial poder saltar esas transiciones iterativas y obtener el S a la 0, o sea, S a la 0 que nos daría la cadena vacía, que es el epsilon. Entonces venimos por este camino y no ocurre nunca el símbolo S en este caso. Si entramos una vez, ocurre S y salimos, ahí estaría ocurriendo una sola vez. Y si no, nos quedamos dando vuelta acá y pueden ocurrir dos o más veces la cantidad de veces que querramos de S para ver si la cadena que estamos leyendo es reconocida por este autómata. Entonces, lo que queda después es concatenar todas las partes o los subautómatas asociados a las subexpresiones regulares. Siguiendo estas reglas, el objetivo sería desagregar la expresión regular, armar los subautómatas correspondientes y después los integramos. En un ejemplo vamos a ver este caso. El A o B asterisco, ABB, ¿cómo lo hacemos? Antes de eso, las tres propiedades resultantes que les comentaba. Cuando generamos una AFN con el método de Thomson, siempre vamos a encontrar que tenemos a lo sumo el doble de estados que de símbolos y operadores en R. Porque en cada paso, como fuimos viendo antes, se crean a lo sumo dos nuevos estados, o uno o dos nuevos estados. Por ejemplo, en este caso, si tenemos A o B asterisco, A, B, B, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 símbolos más dos operadores, el OR o el selector y el asterisco. O sea, tendremos 7. Por lo tanto, no deberíamos tener más de 14 estados en el AFN resultante, que ahora lo vamos a ver cómo lo construimos. Esa es una de las condiciones que ustedes pueden controlar, contar la cantidad de símbolos y operadores de la expresión regular y la cantidad de estados finales, que son los circulitos, en el AFN resultante por medio de aplicar el método de Thomson, no debería ser, o debería ser a lo sumo, el doble de esa cantidad de símbolos y operadores. Otra de las características o propiedades resultantes de un autómata finito no determinista obtenido por el método de Thomson es que tiene exactamente un estado de inicio y otro de aceptación. No vamos a tener múltiples estados de aceptación en este primer autómata, en este primer AFN obtenido del método de la construcción de Thomson. Y que además, una vez que llegamos a ese autómata finito, dentro de este autómata finito, a este estado, o este nodo final o de aceptación, no vamos a tener aristas salientes. O sea, una vez que llegamos acá, que lo podemos hacer desde múltiples caminos, hasta acá llega el autómata. No vuelve a tener iteraciones o no vuelve a pasar a ningún otro estado. Esa es otra de las características que nos tenemos que dar cuenta si lo estamos haciendo bien o no. Un único estado de inicio, un único estado de aceptación y no hay aristas salientes en el estado de aceptación.
Y además la cantidad de estados o nodos de nuestro autómata finito no determinista es a lo sumo el doble de la cantidad de símbolos y operandos de ambos números de la expresión regular. Y la última eh, propiedad resultante, y que nos va a servir de control para ver si lo estamos construyendo bien, es que cada estado de la Fn, o sea, cada uno de estos nodos o de estos círculos, tiene una transición saliente que puede ser de dos maneras. O la transición saliente es a través, por ejemplo, de un símbolo del alfabeto, como A, o la transición saliente es una transición epsilon. Si es de un símbolo del alfabeto, es una sola transición saliente. Si es epsilon, la transición saliente puede ser a lo sumo 2. Esa es la otra característica que tiene la tercera propiedad resultante del autómata finito. O sea que cuando hay una transición saliente, es decir, una flecha o una arista que sale de un nodo, lo va a hacer con un símbolo de B, o sea, un símbolo del alfabeto en el que estamos trabajando, pero uno solo, o a lo sumo, dos transiciones epsilon salientes. Esas serían las características que nos van o propiedades resultantes que nos van a permitir controlar el autómata a ver si lo hicimos bien o no. Suponiendo que tenemos esta expresión regular, el objetivo es trabajar con las subexpresiones. Si miramos las subexpresiones, acá vamos a tener un autómata o un subautómata o una parte del futuro autómata finito no determinista final para la transición A, que como ya vimos la sugerencia de Thomson, lo que hace es un estado de inicio, una transición A hacia un estado de fin. Y eso es para A. Lo que pasa es que esto lo vamos a tener tantas veces como A ocurran, no es que hay un único autómata. Y lo mismo lo vamos a tener para B. Es decir, que vamos a tener esta estructura, esta simbología, según el método de la construcción de Thomson, para cada una de las B que vayan apareciendo. Por otro lado tenemos, empezando a analizar la expresión regular, los símbolos A y B ya analizados, pero también tenemos este operador, el A o el B, que pueden seguir o un camino o el otro. Si analizamos esta subexpresión en particular, sabemos ahora ya que a través de Thomson, lo que tenemos que hacer es ese A que tenemos por este lado y el B que tenemos por este otro, que van de un estado de inicio a un estado final, ahora los tenemos que unir, pero utilizando transiciones epsilon, de manera de que ocurra una A u ocurra una B. Entonces, ¿qué hacemos? Agregamos dos nodos nuevos, como una de esas características que ya habíamos visto antes, de manera desde que este estado inicial, a través de una transición epsilon, pueda ocurrir A, o si no, puede ocurrir B. Las dos en simultáneo no van a ocurrir. Y a través de nuevas transiciones epsilon, cerramos y llegamos al estado final o de aceptación. Acá aparece, fíjense que los símbolos son la numeración o los nombres de los nodos, es 2, 3, 4 y 5, que son los que se repiten acá, 2, 3, 4 y 5. Agregamos un 1 y agregamos un 6, aunque aparezca borrado. Estos estados finales de aceptación dejaron de serlo porque aparece este nuevo estado final o de aceptación al trabajar con esta subexpresión regular. Recuerden que siempre va a haber un único estado de inicio y un único estado final de aceptación. Los números o la simbología que le asignemos a cada uno de los nodos o estados tienen que ser únicos, no los repitamos para saber exactamente en qué nodo se encuentra o en qué estado se encuentra nuestro autómata. Y ahora, como ya sabemos cómo modelar A o modelar B, o A o B, nos queda esta parte, el A o B asterisco, que como ustedes recuerdan, recién lo vimos, tiene que tener este formato. Es decir, que se permita la iteración hasta infinitas veces, o ninguna, salteando el bloque, en este caso de A o B. Si A o B tienen este formato, quiere decir que yo tendría que tener un nodo antes ahora, uno nuevo, que me permita eludir o saltear el A o B
y agregar un nuevo nodo al final, o esto, a su vez, hacerlo repetitivo, que es lo que tenemos representado acá. Agregamos el estado 0 y el estado 7 antes y después del A o B, y eso nos va a permitir, ahora el 0 pasa a ser, aunque aparezca borrado, esto es un 0, el 0 pasa a ser el estado de inicio, el nuevo y único estado de inicio, que a través de una transición epsilon, acuérdense que las aristas salientes, si son epsilon, transiciones epsilon pueden ser a lo sumo 2, pero también puede ser una, a lo sumo 2, esa es la condición que tenemos que controlar. Entonces podemos desviar esta primera parte de manera de permitir que no ocurra esta parte de la expresión regular, pero sí sabemos que toda cadena tiene que terminar en A, B, B, pero no puede no tener nada adelante, cuando el asterisco es 0. Entonces, esta parte es la que nos permite, del autómata, que no haya nada antes del ABB final. O bien, a través de esta transición epsilon, entramos a estas iteraciones, por medio de esta nueva transición epsilon del nodo 6 al nodo 1, de que ocurran A o B las veces que quiera. Y de esta manera yo puedo ir leyendo cadenas que no tengan nada y terminen con A, B y B, o que tengan una A y sigo este primer camino, o que tengan una B, o todas las combinaciones posibles. Empiece con una A, vuelvo, una B, otra B, después una A, y esa es la característica que habíamos visto de la expresión regular, A o B asterisco, que serían todas las combinaciones, múltiples combinaciones posibles de símbolos A o B en el orden que querramos. Acá lo podemos ver a través de la construcción de Thomson, cómo funcionaría gráficamente con este grafo de transición. Por supuesto que este grafo de transición y este autómata también tiene asociada una tabla de transición. Es típicamente, obviamente, la construcción de Thomson nos genera un autómata finito no determinista. ¿Por qué? Porque tenemos transiciones epsilon y cosa que no debería ocurrir y las deberíamos eliminar cuando obtengamos el autómata finito determinista, aplicándole el otro método que se llama método construcción de subconjuntos. Pero este primer autómata, este primer AFN, obtenido por medio de la construcción de Thomson, nos permite reconocer el mismo lenguaje, es decir, todas las cadenas que están representadas por esta expresión regular, y no otra cadena, y no otro lenguaje. Y además cumple con las propiedades que habíamos dicho. Si contamos la cantidad de nodos, vamos a ver que los numeramos del 0 al 10, o sea, tenemos 11 estados o nodos, y habíamos dicho que no debería ser a lo sumo 14, porque habíamos contado que tiene esta cantidad de símbolos, tenemos 5 símbolos y 2 operadores, son 7, y habíamos dicho que a lo sumo el doble de estados que símbolos y operadores haya en la expresión regular. O sea que esa parte la cumplimos. También tiene que tener un único estado de inicio y un único estado de aceptación, y que en el estado final o de aceptación no hay aristas salientes, esa que está bien graficado cumpliendo con esa segunda propiedad. Y la última propiedad que habíamos dicho es que cuando empezamos a analizar las transiciones salientes, si hay un símbolo del alfabeto B, la salida es una sola, o sea, tenemos una A, una B, acá una sola A, una sola B y otra B. No es que podemos tener dos A saliendo a un símbolo o a otro. Y en el caso de que haya transiciones epsilon, pueden ser a lo sumo dos, como en este caso, o una sola, como en este caso. Acá tenemos dos transiciones epsilon salientes. Bueno, esas son las características del método o la construcción de Thomson, que nos permite y nos asegura, siguiendo y respetando estas propiedades, de llegar a una AFN. Y sabemos que va a estar bien. A partir de ahí, tenemos que seguir trabajando y construir ya llegamos a este paso, que ahora vamos a practicarlo, cómo pasar de expresiones regulares a autómatas finitos no deterministas, y después nos quedan un par de pasos más. Pero para nosotros consideramos que hasta este paso es importante porque ya tenemos un autómata construido, aunque es no determinista,
y que representa el mismo lenguaje de la expresión regular en la que estamos trabajando. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, nos trasladamos a la práctica 4, que ya habíamos trabajado con el primer ejercicio y les había quedado pendiente el ítem 1-2 para que ustedes practiquen, que habíamos tenido problemas con este ejercicio 3, porque habíamos intentado construir un autómata finito no determinista sin seguir, porque no conocíamos hasta la clase pasada el método de la construcción de Thomson. Habíamos visto que esta cadena la leía, o sea, era aceptada por este autómata, pero que había otras cadenas que no son reconocidas, no eran representadas por esta expresión regular, pero que nuestro autómata, porque estaba mal construido, aún así la aceptaba o la reconocía. Entonces, para evitar eso, ahora lo que vamos a hacer es, de algunos de estos ítems del ejercicio 2 y del ejercicio 3, cómo nos quedaría partiendo de cada una de estas expresiones regulares. Fíjense que el ítem 2.1 es el mismo que está en el apunte, o sea, este ya lo tenemos construido como referencia. Vamos a hacer algunos de estos ítems y vamos también a tomar del ejercicio 3 esta expresión regular y vamos a ver cómo nos queda el autómata finito no determinista, el AFN, aplicando el método de Thomson. Y vemos si seguimos pudiendo leer esta cadena y que la otra cadena que teníamos, que si lo recuerdan, habíamos llegado a esta construcción que habíamos intentado hacerla, que aparentemente para nosotros estaba bien, que habíamos demostrado que el X y lo podíamos leer, pero después aparecía esta nueva cadena que no está representada en esta expresión regular, pero sí era aceptada por nuestro autómata, o sea, íbamos a poder llegar a devolver un OK o un sí, cuando en realidad no pertenece al lenguaje representado por esta expresión regular. Bueno, eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Bueno, entonces tenemos acá la práctica de autómatas. En el ejercicio 2, fíjense que el ejercicio 2.1, es el mismo que veníamos trabajando, que está desarrollado en el apunte. Es A o B asterisco concatenado con A, B, B. Si miramos el posible autómata finito no determinístico, usando la construcción de Thomson, para A o B asterisco A, B, B, nos queda este estado de inicio que habíamos dicho, con una transición epsilon, entramos a esta parte de la expresión regular que sea A o B. Entonces, mediante transiciones epsilon, podemos ir pasar por la lista A o B, uno u otro camino, y eso hacerlo repetitivamente. Eso lo conseguimos con el final del nodo o del estado 6, podemos volver con una nueva transición epsilon al estado 1. Y ahí otra vez el camino por A o por B, abriendo a través de transiciones epsilon de salida, que como dijimos, a lo sumo siempre pueden ser 2. O bien, si este término daría epsilon, lo podemos desviar con esta transición epsilon desde el estado 0 al 7. ¿Cómo llegamos al estado 7? Desde el 0 por una transición epsilon, o cuando terminamos de iterar entre A o B, también por una transición epsilon desde el estado 6 al 7. Y después, siempre vamos a necesitar que termine cada cadena para ser reconocida por este autómata con los símbolos A, B y B. No hay forma de llegar al estado final o de aceptación, que es uno solo, cuando aplicamos en la construcción de Thomson, como también es único el estado de inicio, en este caso, no hay forma si la cadena no termina en ABB. Entonces, de esta forma nos quedaría construido el autómata. Finito no determinístico. Vamos con otro caso. En realidad el ejercicio 2 no solamente tenemos que hacer el AFN, sino que llegar al AFD óptimo. Bueno, nosotros vamos a partir del AFN y después vamos a hacer un ejemplo cómo llegar al AFD. Supongamos que vamos a trabajar con otro caso, como por ejemplo el 2.11. No lo vamos a hacer a todos, pero para que les quede alguna referencia. Fíjense que la expresión regular ahora cambia. El lenguaje que representa esta expresión regular es A o B asterisco, B. Esto que tenemos acá. Quiere decir que
tienen que empezar con A, todas las cadenas, para ser aceptadas por el autómata que vamos a construir. Después puedo tener todas las combinaciones posibles de A o B, las que quiera, o nada, y terminar con B. O sea que la palabra de longitud mínima es AB. Respecto del autómata que tenemos construido acá, es como que nos va a quedar la B final y la A la tenemos que correr al principio, y esta B suprimirla. O sea que va a estar rodeado el A o B asterisco por una A inicial y una B final. De las que veníamos trabajando recién, si miramos, tendríamos que esta A pasarla al principio, para que todas las cadenas empiecen con A, y dejar solo una B al final. Alguien podría decir, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Este epsilon, desde el estado de inicio, le ponemos A. Bueno, eso sería un error, porque recuerden que la construcción de Thomson lo que nos dice es que para un símbolo A tienen un estado de inicio y uno de aceptación. Tiene que estar rodeado y si miramos esta posibilidad de solución, esta que estábamos viendo acá, si reemplazaríamos epsilon por A y dejamos esta arista epsilon, esta transición epsilon a partir del estado de inicio, no estaría bien porque podríamos hacer que no pase nunca por A. Entonces la solución correcta sería esta que tenemos acá. Esto es lo que estamos buscando. El ejercicio 2.11 es A o B asterisco y B. Entonces, sí, tenemos que traer una A adelante, pero antes de la transición epsilon. O sea, tenemos que tener el estado de inicio, la transición A, y después, desde el estado 1, vamos a poder acceder al A o B asterisco con esta simbología que ya tenemos en el nodo anterior. Esto se vuelve a repetir, estamos rehusando esto que es el A o B asterisco. Pero antes le tenemos que poner acá adelante la A para hacerla de paso obligatorio. Entonces empezamos con una A, cumplimos con lo que nos pide Thomson, y a su vez después cumplimos con lo que también nos pide Thomson, que es que tengamos que tener una arista epsilon para desviar el A o B, o quedarnos iterando con el A o B, para poder cumplir la notación esta de A o B asterisco. Necesitamos todo este bloque para cumplirlo. Y una vez que llegamos al estado 8, lo vamos a hacer porque iteramos o combinamos distintas formas de A o B, o ninguna, yendo por acá, pero estando seguros que siempre la cadena empieza con A. Si no, no hay manera de llegar al estado final o de aceptación. Y además, el otro requisito es que termine con B. Obligatoriamente va a empezar con A y obligatoriamente va a terminar con B. Y en el medio pueden tener todas las combinaciones posibles de A o B. Las cadenas que vamos leyendo, si cumplen con esas condiciones, van a poder, cuando llegue a la señal de fin de cadena, a terminar este autómata en el estado final o de aceptación, que en este caso para nosotros es 9, y de esta manera el autómata va a devolver que está reconociendo a una determinada cadena que, como les decía, cumple con esas condiciones. O sea que este sería el AFN, el autómata finito no determinista, obtenido aplicando la construcción de Thomson para esta expresión regular correspondiente al ejercicio 2.11. Ahora vamos a otro caso. Hicimos el 2.1, pasamos al 2.11 porque son variantes de esta misma notación. Después van a encontrar con XY o pueden encontrar cualquier símbolo, depende del alfabeto con el que trabajemos. Si en vez de necesitar una A o una B antes del A o B asterisco, una A antes y una B después del A o B asterisco, vamos a hacer el 2.10, el que está acá adelante. ¿Qué pasa si le suprimimos la B? Fíjense que del 2.1 pasamos al 2.11, que es una variante, y esta sería otra variante, es decir, un autómata más reducido todavía. Que lo único que tendríamos que hacerle al 2.11, empezaría con A, seguiría con A o B asterisco, que esto lo tenemos acá, y la solución, para que sea A o B asterisco y ahí termine, tendríamos que suprimir el estado B.
el estado de transición, la arista de transición, mejor dicho, B, porque puede terminar con epsilon o las combinaciones de A o B que yo quiera. No obligatoriamente va a terminar en B, puede terminar en A o con esta única A inicial. Al suprimir el B, lo que va a pasar es que este estado pase a ser el estado final o de aceptación. Si lo vemos de este lado, el ejercicio 10 lo tenemos de esta manera. El 2.10 es, empezamos con A, después entramos a iterar con A o B, o ponemos epsilon directamente, y finaliza el estado acá. Este estado sería el 8, ¿no? Porque suprimimos un estado final. De esta manera estamos haciendo el ejercicio correspondiente al 2.10, que es A o B asterisco. Así, ahora lo completamos acá y nos quedaría este completo. No necesariamente los estados se tienen que nombrar desde el 0. Puede ser 0, 1, 2 y así de manera consecutiva, pero también podemos arrancar desde el estado 1. Esta es una notación que estamos en estos momentos comenzando desde el 0. Entonces, ahora por ejemplo, vamos al 2.3, que sería la variante más reducida todavía del 2.1. Solamente tenemos la expresión regular que nos permite hacer las infinitas combinaciones posibles de A o B en el orden que querramos, o inclusive tener la cadena vacía, el epsilon, cuando el asterisco vale 0. Entonces, para resolverlo, nos tendríamos que quedar simplemente para hacer el A o B asterisco solo con la parte central de este autómata, que sería, empezamos por el inicio, acá como les decía, por ejemplo, podemos empezar por el 1, no necesariamente es el 0. Desde el 1 podemos ir por medio de transiciones epsilon al estado final o aceptación 8, quiere decir que ahí estamos aceptando la cadena vacía, o podemos entrar a las A o B de manera iterativa o repetitiva, las que querramos. Acá queda gráficamente representado ese asterisco que nos permite ver que mientras vamos cambiando podemos venir por A, por B, otra vez por B, A, varias veces B, o sea, todas las combinaciones posibles. Acá queda en la expresión gráfica de esas infinitas uniones de potencias, que es la fórmula de representación de la cerradura de Kleene. Bueno, y de esta manera, ahora ya este estado pasa a ser el estado de inicio, es el que nos permite abandonar o ir hacia el final directamente, y el estado final llegamos después de repetir A o B o directamente desde el estado de inicio. O sea que, como van viendo, respetando las construcciones de Thomson propuestas, podemos ir armando este autómata finito no determinista inicial que nos asegura que las cadenas que acepta o que representa esta expresión regular van a ser aceptadas o reconocidas por el autómata. En este caso, lo estamos graficando por medio de un grafo de transición. También podríamos hacerlo por una tabla, pero recuerden que el autómata finito no determinista, que es el que estamos trabajando en este momento, para estar completo, tiene que estar definido como ese modelo o esa quíntupla, no solamente con la función mueve, sino tenemos que ir indicando cuál es el estado de inicio, cuál es el estado de aceptación. En este caso van a ser 1 y 1, siempre, como consecuencia de la aplicación del método de Thomson, o la construcción de Thomson, y cuál es el alfabeto con el que estamos trabajando. En este caso es A y B, sus símbolos. Bueno, entonces ahora vamos a hacer el que nos había quedado pendiente, que era el ejercicio 3, que recuerdan que en el ejercicio 3 habíamos intentado hacer, apenas leíamos la expresión regular, hicimos un intento de autómata finito que nos leía esta cadena, pero había otras cadenas que hacían que el autómata, que este autómata que habíamos intentado hacer, aceptaba esta cadena, pero aceptaba otras también. Terminábamos en el estado de aceptación 3, o el estado final 3, aunque esta cadena no pertenezca a esta expresión regular, al mismo lenguaje representado por esta expresión regular.
Y ahí concluíamos de que necesitábamos un método más sistemático para no caer en esos errores. Entonces lo que tendríamos que hacer ahora es, conociendo la expresión regular y conociendo el método de construcción de Thomson, que sabemos que ese método es el que nos permite llegar al autómata finito no determinista, para después acceder a ese AFD buscado, entonces lo que nos queda es aplicar el método de construcción de Thomson a esta expresión regular. Después probamos esta cadena y probamos esta otra y ahora sí no debería ser aceptada esta cadena. Tendríamos que tener un estado de inicio, pasar desde el estado 0 al 1 a través de la transición X, esta parte estaría bien. Luego tendríamos que empezar a hacer el ciclo repetitivo, esa construcción de Thomson para X, solamente para X, y después volver a hacer un segundo bloque con posibilidades de iteraciones o no, salteándolo, para X e Y en conjunto, y después terminar con Y. O sea que la construcción quedaría más o menos, tendría que tener este formato. Si queremos construir este método, este fue el intento inicial, y ahora nos quedaría así. Tenemos que empezar por X, para acordarnos cómo era la expresión regular, era X, X asterisco, X, Y asterisco, Y. Esta que tenemos acá. Ahí la pegué. Entonces, por construcción de Thomson tenemos la lista X. Entonces, sabemos que vamos a ir desde el estado de inicio, siempre un único estado de inicio, y con la transición X al estado 1. Y ahí cumplimos esta parte de la expresión regular. Lo que pasa es que ahora podemos tener ninguna o todas las X que querramos. Por la forma en que Thomson nos dice que podemos hacer el asterisco, es que lo podemos obviar a esta parte, o ir a través de una transición epsilon a ir aceptando las X que querramos. Una X y salimos, o múltiples X, volviendo con el epsilon, la transición epsilon del 3 al 2. Si entramos acá, podemos aceptar todas las X que querramos, o ninguna, viniendo por este lado. Fíjense que necesitamos 4 estados, los dos iniciales, como si la X estuviese sola, y le tenemos que agregar 2 más por el X asterisco. Porque hay una propiedad de la construcción de Thomson de que cada nuevo símbolo o operador agregaría a lo sumo 2 circulitos más, 2 estados más. Hay 2 para la X y 2 para el asterisco. De esta manera nos quedaría la construcción que nos permitiría aceptar ninguna o una o las infinitas X que querramos. Con esta parte estamos cumpliendo los dos primeros términos de la expresión regular. Y también sabemos que tiene que terminar en I. El 10 sería nuestro estado final o de aceptación, y obligatoriamente tiene que terminar la cadena en I para ser aceptada, pero a su vez adentro tenemos ahora un XY asterisco. No es X o Y, sino que es X concatenado con Y. La concatenación habíamos visto que tiene esta forma. De un estado pasamos a X y desde el otro estado, a través de la transición Y, pasamos al tercer estado. Supongamos que estamos en el estado 6, con la transición X al 7 y con la transición Y al 8. O sea que obligatoriamente, si entramos en este camino, sí o sí se tiene que dar la concatenación XY. Lo que pasa es que a esa concatenación XY la tenemos que someter a un asterisco. Entonces, podemos volver con esta transición epsilon desde el 8 al 6 y de esta manera poder repetir las infinitas concatenaciones de XY, de A2, 6 o las que querramos, pero siempre de a XY, o directamente obviarlas, porque si el asterisco vale 0, con el mismo criterio que acá y con los ejercicios anteriores, la deberíamos poder evadir a esta iteración y venir por este lado con la transición epsilon para finalizar obligatoriamente con Y. De esta manera, después, si la hubiésemos hecho por partes, juntándolas, uniéndolas a través de las transiciones epsilon, como en este caso,
nos va a quedar el autómata finito no determinista, donde las aristas salientes tienen que ser, si es un símbolo del alfabeto, nuestro alfabeto en este caso es XY, uno solo, o sea, si es un símbolo del alfabeto, sale X acá, o sale Y, como en este lado. Si es epsilon, a lo sumo dos, por ejemplo, en este caso están saliendo dos, o sale uno, acá están saliendo dos, acá salen dos, pero no más que eso. Y la cantidad de estados de nuestro autómata, de nuestro AFN, tiene que ser a lo sumo el doble de la cantidad de símbolos y operadores. Si ustedes cuentan la cantidad de símbolos, acá tenemos 5 y dos operadores, que es el asterisco. Entonces nos da 5 más 2, 7, por 2, 14, o sea, debería haber hasta 14 nodos o estados para seguir cumpliendo con las propiedades de verificación del método de construcción de Thomson. Y de esta manera tenemos 11, ¿no? Porque están numerados desde el 0 hasta el 10. O sea que vamos cumpliendo con esas reglas de verificación y podríamos concluir que este sería el AFN, muy diferente al que tenemos acá, siguiendo el método de Thomson. Por supuesto que esto no lo podríamos implementar porque tendríamos que pasarlo, y ahora vamos a ver cómo se hace, a un autómata finito determinista para poder buscar una codificación de dicho autómata. Lo que sí tenemos que ver es si reconocemos la cadena, esta cadena que nos habían mencionado del XX y Y. Para verificar eso, sabemos que va a empezar con X, o sea que esa parte va a estar bien. Con las transiciones epsilon tenemos la libertad de movernos a donde querramos y no estaríamos consumiendo los símbolos de entrada, de la cadena de entrada que estamos leyendo, que se encuentran en el buffer. Entonces empezamos con una X. Si quisiésemos leer otra X, como la que nos proponen acá, XX sería el objetivo, entonces podríamos venir por este lado o por este lado. Nos convendría leer esta X, saltear esta X asterisco, por ejemplo, la haríamos por acá, continuar en esta segunda parte de la expresión regular, hacer una ocurrencia, o sea, el asterisco valiendo 1 en esta parte. Si asterisco vale 1, yo no vendría por este camino, sino que tendría que entrar por este camino, y ahí tendría la primera X, la segunda X y la Y. No debería volver acá, sino que debería continuar, y con una nueva Y llegaría al estado de aceptación. Por lo tanto, podemos concluir que la cadena X, X y Y sería aceptada, sería reconocida por este AFN. Recuerden que hay múltiples caminos que recorrer. Tenemos que buscar alguno de manera de que la cadena, una vez leída, finalice en un estado de aceptación el autómata. Si no, no hay ningún camino que encontremos, esa cadena no va a ser reconocida. Cosa que tiene que pasar con la que habíamos visto en el ejemplo anterior. Teníamos esta que está acá, la que nos había arruinado el diseño inicial y original que habíamos pensado. Entonces, ¿qué pasa con esta otra cadena? Con la XX y XY, que sí la aceptaba, siguiendo un determinado camino, este autómata anterior, que habíamos hecho del 0 al 1 pasábamos con AX, veníamos con la otra X para acá, volvíamos, y ahí íbamos leyendo X, X, Y, haciendo este camino, hacíamos una X por acá, y con la Y terminábamos. Y entonces era reconocida por este autómata. Pero obviamente esta expresión regular no acepta esta cadena, no está dentro del lenguaje que reconoce o representa esta expresión regular. Entonces, analicemos ahora el autómata. Si venimos con la primera X, podemos ir del 0 hasta el 1. Estando en el estado 1, ya habremos consumido esta primera X de la cadena. Entonces, la primera X va de 0 a 1. La segunda X podríamos continuar este camino y llegaríamos al estado 4 habiendo leído XX.
Estando en el estado 4, la única manera es seguir avanzando. Y si seguimos linealmente, necesitaríamos la combinación XY, cosa que no la podríamos producir. Si nos vamos por este lado, podríamos leer la Y, pero nos falta la XY. Si leemos X, venimos por este lado y leemos Y, habríamos consumido XXY las tres primeras. Una vez que llegamos al estado final de aceptación, si no está previsto que tenga aristas salientes el estado final, o sea, vamos a volver a leer una X, no está preparado ni por medio de este gráfico de transición, ni tampoco por la tabla de transición equivalente, seguir avanzando, seguir iterando, manipulando el autómata o viajando por los distintos caminos del autómata una vez llegado al estado final de aceptación. O sea que cuando leamos X, este proceso se va a ver interrumpido, el autómata va a decir que esta cadena va a estar rechazada, porque no puede seguir avanzando desde el estado 10. Y si se fijan, no hay manera de poder aceptar esta cadena. Quiere decir que está bien, o sea que pudimos reconocer la cadena que nos propuso el enunciado, que es la XXY, pero ahora, como seguimos las indicaciones del método de la construcción de Thomson, esta cadena, que no pertenece a esta expresión regular, pero que sí había sido reconocido por este autómata, por eso esto lo habíamos desechado, ahora también es rechazada por este nuevo autómata, entonces podemos concluir que este autómata es una AFN que reconoce el mismo lenguaje representado por esta expresión regular, es decir, que están relacionados correctamente. Bueno, ustedes pueden, como verán, tienen más expresiones regulares para hacer. Por ahí podrían hacer esta que está acá, que tiene doble asterisco. Intenten resolverla, no es necesario que hagan, yo acá estoy con el software Visio haciendo los nodos para que ustedes lo puedan visualizar mejor, pero ustedes lo pueden dibujar en la carpeta directamente, le pueden sacar una foto y el que lo hace y cree que está bien, lo sube al foro, lo vemos y si estamos de acuerdo, le damos el OK y ya les queda todo resuelto. O sea, si ahí si quieren ir intercambiando estas expresiones regulares. Normalmente en el cursado presencial llegamos a esta etapa, como la que estamos llegando ahora en este dictado virtual. Por lo tanto, lo que va a venir ahora es una serie de 2 parciales más, tanto para la parte práctica como para la parte teórica, y en la parte teórica vamos a incluir justamente hasta este tema, hasta autómatas finitos, y dentro de la parte de autómatas finitos, en este apunte, hasta la construcción de Thomson. Es decir, que de todas estas etapas que ustedes están viendo, llegaríamos a analizar cómo de una expresión regular pasamos a una FN por medio de una construcción de Thomson. No quiere decir que no conozcan cómo es todo este camino, ni todas las definiciones, las diferencias entre una FN y una FD, sus definiciones, sus características y sus diferencias. Ahora les comento brevemente de qué se trata esta conversión, que es un algoritmo para pasar de una AFN a una AFD. Hay un segundo algoritmo para optimizar los AFD, que está a continuación de este algoritmo primero. Y después van a tener esos 2 métodos que les permiten pasar de una AFN a una AFD, que se llama construcción de subconjunto, que tienen que saber que existe y para qué sirve, obviamente. Y de optimizar el AFD, son 2 algoritmos que siguen. Y los apuntes que van a encontrar en la teoría, que es los 3 autómatas que quedan, pushdown, Turing y ALA, referidos a los 3 tipos de gramáticas. Acuérdense que los autómatas finitos sirven para solucionar o para automatizar, sería la máquina virtual de la gramática de tipo 3. Bueno, tenemos 3 autómatas más que están relacionados a las gramáticas de tipo 0, 1 y 2. Bueno, van a encontrar un apunte resumido de esos 3 autómatas y ampliados un poco más el de pushdown y Turing. Estos 2 temas los tienen que leer cuando decidamos y se defina la aprobación directa o aquellos que pasen al examen final. Puede aparecer alguna pregunta
de este tipo. De los 3 autómatas que quedan, no hay ejercitación práctica, simplemente ustedes lo tienen que leer, tienen que entender cómo funcionan, a qué gramática se relacionan, cuáles serían sus entradas y su comportamiento eh, estándar, las partes que conforman estos 3 autómatas. Eso en general también pasa así en el cursado. En el cuatrimestre llegamos hasta acá y les queda para su lectura los 3 autómatas y estos 2 últimos algoritmos, porque no tienen una práctica aplicada. Y que no les evaluamos en un ejercicio práctico, sí, lo que sería la construcción de Thompson, sí, se la podemos pedir, incluso hasta ahora en el parcial, a través de una pregunta de múltiples choice. Bueno, entonces ya hemos visto todos estos apuntes, el cierre de la teoría es hasta acá, les queda la lectura posterior, ya les digo, para el examen de aprobación directa, que ya les estaremos comunicando en el momento la modalidad, cómo va a ser y cuándo va a ser. Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver resumidamente es comentarles, para que les quede, que ustedes lo entiendan, cómo funciona este algoritmo que se denomina construcción de subconjuntos, y su objetivo, el método de la construcción de subconjuntos, es tomar un AFN, como esto que obtenemos luego de la aplicación del método de la construcción de Thompson, y cómo llegamos al AFD. Recuerden que la característica fundamental de un AFD, un autómata finito determinista, es que no existen transiciones epsilon, desaparecen las transiciones epsilon, y el autómata, el AFD, se encuentra siempre en un único estado. Eso significa que yo estando en un determinado estado y leyendo un símbolo de entrada de la cadena que estoy analizando, puedo pasar a un único estado a la vez. Es decir, me puedo quedar acá o puedo ir a otro, pero no puedo tener salidas simultáneas. Y eso equivale a que en la tabla de transiciones, como habíamos visto antes, en esta tabla de transiciones, no se pueda producir esto que está acá. Es decir, que siempre, estando en cualquiera de los estados posibles de mi autómata, y ante la lectura de un símbolo de entrada de la cadena, del alfabeto que estoy analizando, puedo ir solamente a un único estado. Esto sería el indicativo de que esta tabla de transición, que es no llena, porque ni siquiera acá estoy especificando lo que tengo que hacer ante la ocurrencia del estado, del símbolo A estando en el estado 1, 2 y 3, o del símbolo B estando en el estado 3, pero este conjunto que está acá me está indicando de que esta tabla no llena corresponde a un autómata finito no determinista. Eso es lo que se busca eliminar, las transiciones epsilon, y que haya un único estado donde yo pueda ir, aunque sea el sí mismo, ante la lectura de uno de los símbolos de entrada de la cadena que estoy analizando. Eso me va a permitir, como habíamos visto, hacer un algoritmo que lo pueda implementar de manera de ir completando mi analizador léxico, es decir, un autómata finito determinista por cada categoría léxica o token de mi programa que estoy intentando compilar. Entonces lo que vamos a hacer es, habiendo visto el método de Thompson, lo que vamos a ver ahora es cómo pasaríamos este mismo AFN a un AFD con la conversión denominada construcción de subconjunto o método de subconjunto. Entonces, ¿cómo funciona este método o construcción de subconjuntos? Cuyo objetivo es transformar el AFN obtenido de la construcción de Thompson en un AFD. Lo vamos a ver directamente en lo que tienen en el apunte sobre un ejemplo específico sobre esta misma expresión regular, A o B asterisco ABB, cuyo AFN era este, y ya lo habíamos analizado. Básicamente el método consiste en lo siguiente. Primero partimos del estado inicial, 0, y aplicamos lo que conocemos cerradura de épsilon. La cerradura de épsilon aplicado a un estado consiste en todos aquellos estados alcanzables desde este estado que estamos analizando, en este caso el 0, por medio de transiciones de épsilon. Es decir, partiendo del 0, lo tomamos a sí mismo como uno de los estados alcanzables y después a todos los estados que podemos llegar a través de transiciones de épsilon. Por ejemplo, estando en el estado 0, lo colocamos al 0
El resultado de esto va a ser un conjunto de estados, obviamente, porque podemos llegar a más de un estado por transiciones epsilon, y podemos acceder desde el 0 hasta el 1, porque hay una transición epsilon acá. También podemos acceder al 7, por eso aparece el 0, el 1 y el 7, en el conjunto de estados alcanzables desde el 0 por medio de transiciones epsilon. Estando en el 0, podemos ir al 7, podemos ir al 1, pero en el 1 podemos seguir utilizando transiciones epsilon e ir al 2 o ir al 4. Después, ahora ya no podemos seguir avanzando porque ahora hay transiciones A y B, que son los símbolos de entrada del alfabeto. Entonces, desde el 0 podemos acceder al 1, al 2, al 4, al 7, y esos, el estado mismo, más el 1, el 2, el 4 y el 7, conformarían un conjunto de estados que lo denominamos genéricamente el A. Un futuro estado A que agrupa a todos estos estados. Una vez que tenemos un primer conjunto de estados alcanzables partiendo del estado de inicio, lo que hacemos es aplicar un segundo procedimiento dentro de este método de subconjuntos, que es una función mueve, y donde hacemos el mueve de este nuevo estado A, que está formado por todos estos estados iniciales, estados de la AFN que estamos analizando, y le aplicamos el símbolo A o la entrada A, y hacemos un mueve de A también aplicándole B. ¿Qué significa eso? A todos los estados que podemos llegar partiendo de cada uno de los estados de A, que serían el 0, 1, 2, 4 y 7, por medio de transiciones A. Entonces, desde el 0 no hay transiciones A. Si vamos al 1, tampoco. Si vamos al 2, sí. Desde el 2, por medio de una transición A, podemos llegar al 3. Por eso tenemos un nuevo conjunto donde aparece el estado 3, que es cualquiera de estos estados producto de la cerradura epsilon de 0. Por medio de transiciones A podemos llegar al 3. Si estamos en el 4, no hay transición A. Si estamos en el 7, también hay una transición A hacia el estado 8. O sea que la función esta mueve desde el A del nuevo estado A, que es un conjunto de estados en realidad, a través de transiciones A, me daría el conjunto 3, 8. Y lo mismo hacemos con B. Cualquiera de estos estados, a través de transiciones B, como ustedes pueden ver acá, podemos llegar desde el 0, 1, 2, 4 y 7 solamente al 5. Entonces, el mueve A es el 3, 8 y el mueve AB me da el 5. A ambos nuevos conjuntos le vuelvo a aplicar la cerradura epsilon. Entonces me paro en el 3, 8 y digo a qué estados puedo llegar estando en el estado 3 o estando en el estado 8 por medio de transiciones epsilon. La cerradura epsilon de 3, 8 son ellos mismos, 3 y 8, así como el 0 aparecía acá. Y, por ejemplo, estando en el estado 3, por epsilon puedo ir al 6, y puedo ir al 7, y puedo ir al 1, y puedo ir al 2. Por eso aparecen el 6, el 7, el 1 y el 2, más allá del 3 y del 8. Estando en el estado 8 no puedo ir a ningún lado, pero estando en el estado 1 también puedo ir al 4, porque estaba en el estado 3, me fui al 6, al 7, por este lado al 1, al 2 y al 4. Entonces me quedaron toda esta secuencia de estados. Cada vez que aplicamos la cerradura a un estado o a un conjunto de estados, le damos un nombre. O sea que la cerradura epsilon de 3, 8, genéricamente para nosotros le podemos dar B como nombre genérico. Entonces, ahora, teniendo B, y tenemos ahora la posibilidad de hacer el mueve de ese nuevo estado B aplicándole las transiciones A o B. Pero también tendríamos que hacer la cerradura del 5. La cerradura 5, que fue lo que nos dio el conjunto de haber aplicado a este estado A la transición B, la cerradura 5 sería, estando en el estado 5, es ese mismo estado y a todos los que puedo llegar por transiciones epsilon. Entonces me daría 5, 6, 7, volvemos para acá, 1, 2 y 4. Entonces fíjense que la cerradura 5 es
el 1, el 2, el 4, el mismo, el 6 y el 7. Y también a este conjunto, cada vez que aplicamos una cerradura, siempre que sean distintos, se llama C. Nos habíamos quedado con el B, hacíamos el mueve BA y mueve BB, y son todos los estados alcanzables desde el estado 3, de los estados 3 u 8, por medio de transiciones A. Es decir, al conjunto B, aplicándole la transición A, nos daba el conjunto 3-8. Lo que tenemos que hacer ahora es la cerradura epsilon, que es al conjunto de estados 3 y 8, todos los alcanzables por medio de transiciones epsilon. Y fíjense que a ese, el producto de mueve BA me daba 3-8, que coincide con el del mueve AA. Por lo tanto, la cerradura 3-8 ni siquiera ya la tengo que volver a analizar, sino que ya copio los estados porque ya fue analizada previamente y le vuelvo a poner B. Ahora, la cerradura, el mueve BB me va a dar los estados 5 y 9. ¿Por qué? Porque estando en cualquiera de estos estados, 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8, la única que aparece es en el 4, por medio de la transición B, llego al estado 5. Y en el 8, que es uno de los estados de la cerradura epsilon, del nuevo conjunto denominado genéricamente B, lo tenemos acá, podemos llegar a través de la transición B al estado 9. Por eso el 9B me da 5-9. ¿Qué tendríamos que hacer con el 3-8 y el 5-9? Las nuevas cerraduras. La cerradura 3-8, ya como vimos, me tiene que dar el mismo conjunto porque yo lo analicé y le pongo el mismo nombre. Ahora la cerradura 5-9 no la hemos hecho, es algo nuevo que va apareciendo. Y como ya sabemos, son todos los estados alcanzables desde el estado 5 del 9. Desde el 9 no alcanzo a ninguno, porque no hay transiciones epsilon, pero desde el estado 5, más allá de repetir el 5 y el 9, desde el estado 5 puedo acceder al 6, al 7 y como siempre al 1, al 2 y al 4. O sea, la cerradura 5-9 es el 6, el 7, el 5 y el 9 propiamente dicho, más el 1, el 2 y el 4. Como es un nuevo conjunto y es algo que no lo he analizado todavía, le vuelvo a poner un nombre genérico y siguiendo la secuencia de letras mayúsculas. En este caso le pongo una D. Tendríamos que haber analizado de este conjunto C la función mueve A y B. Fíjense que haciendo C con A y C con B nos va a dar 3, 8 y 5. Las cerraduras de ambos conjuntos ya las analizamos y volvemos a repetir los nombres. Pero nos queda ahora el D, o sea, el mueve DA y mueve DB. El mueve DA, si lo miran detalladamente después, me da el conjunto 3-8, por lo tanto la cerradura epsilon de 3-8 sigue siendo B, no aparece un nuevo conjunto de estados. Y el mueve DB me da el conjunto 5-10, este es nuevo. Entonces tengo que hacer su cerradura. La cerradura de 5 y 10, del 10 obviamente no lo tengo, y del 5 ya la conocemos, que es 5, 6, 7, 1, 2 y 4. Entonces la cerradura 5-10 son ellos mismos, el 5 y el 10, y lo que dijimos, 1, 2, 4, 6 y 7. Como es un nuevo conjunto, lo tenemos que ir controlando, después de aplicar cada cerradura a los conjuntos que se obtienen de los mueve, le ponemos E. La particularidad que tiene el E es equivalente a la del A. ¿En qué sentido? De A, B, C, D y E, el A dentro de sus estados tiene al 0, que es el estado de inicio, el resto no. Y el E dentro de sus estados tiene al 10, que es el estado final o de aceptación, el resto no. Entonces, para nosotros, nuestros futuros estados van a ser A, B, C, D y E, el de inicio va a ser A y el de finalización o de aceptación va a ser E. Si seguimos analizando de este nuevo conjunto E, le aplicamos la función mueve para las transiciones A y B, obtenemos 3 y 8 y 5. Las cerraduras epsilon de 3 y 8 y 5 ya las analizamos previamente, que fueron los conjuntos B y C.
Y ahí termina, no aparece un nuevo conjunto. Entonces nos van a quedar haciendo este procedimiento 5 conjuntos de estados construidos, que son A, B, C, D y E, y lo que les decía, el A tiene al 0 y el resto no, y el E tiene al 10 y el resto no. Entonces, para nosotros, los 5 nuevos estados, si lo vemos desde el punto de vista de una tabla de transiciones, van a ser A, B, C, D y E. Son esos nuevos nombres genéricos que le dimos a los estados del AFN original. Lo que estamos buscando acá es construir el AFD. Por lo tanto, nos va a quedar con estos nuevos 5 estados, el A va a ser el estado inicial o de aceptación, el estado inicial, mejor dicho, y el E va a ser el estado de aceptación. Nuestro alfabeto sigue siendo AB, entonces si empezamos a construir el AFD, tenemos que el conjunto de estados es A, B, C, D y E, el estado inicial es A, el estado final o de aceptación es E, y el alfabeto es AB, ahí estoy nombrando todos los componentes de un autómata finito, y el último de los 5 componentes es la función de mueve, que la podemos representar a través de esta tabla de transición o a través del grafo. ¿Cómo llegamos a la función mueve? Bueno, los estados son los nombres genéricos del conjunto de estados que detectamos, producto de las aplicaciones de cerraduras epsilon, partiendo del estado cero, con este mecanismo que vimos antes. El alfabeto, las entradas de las columnas, los símbolos del alfabeto son los ya conocidos A y B. ¿Y cómo sabemos que estando en el estado A y si ocurre la transición del símbolo A, vamos a B? Bueno, eso lo podemos detectar de la siguiente manera. Fíjense que la función mueve A y ocurriendo A me da 3,8. Y 3,8, la cerradura epsilon de 3,8 me da el conjunto B. Por lo tanto, si estoy en A, le aplico la transición o la entrada del símbolo A del alfabeto, me da un conjunto y a ese conjunto le aplico todas las transiciones epsilon posibles, llego a B. Si estoy en B, me va a dar 5 y la cerradura epsilon de 5 me dio lo que yo denominé C. Por eso, A, cuando ocurre A, voy a B, y cuando ocurre el símbolo B de entrada, voy a ir a C. Y así construyo mi tabla de transiciones. Teniendo la tabla de transiciones, ya he completado el autómata finito. Lo único que puedo hacer es traducirlo para completarlo al grafo de transiciones. Tengo los estados A, B, C, D y E, y estando en A, el símbolo de inicio, el estado inicial, E, el estado final de la aceptación. Cuando estoy en A y ocurre la entrada A de la cadena que estoy analizando, voy a ir a B. Y si leo B, voy a ir a C. Estando en C, si leo B, me quedo ahí mismo, que es este símbolo, esta lista que está acá. Pero si estoy en C y leo A, estoy en C y leo A, me voy a B. Si estoy en B y leo A, me quedo ahí mismo. B, A, quedo en B. Pero B, leyendo B, me voy a D, que es esto que está acá. Y así llegamos a este autómata finito determinista, donde los estados son A, B, C, D y E. Ese es uno de los componentes del autómata. Segunda componente de la definición del autómata, que el estado inicial es A. Tercer componente de la definición del autómata, que el estado final es E. ¿Cuáles son los símbolos? Como cuarto componente de la definición del alfabeto, son A y B. Y el quinto componente de la quíntupla, que define a un autómata finito genéricamente, es la función mueve, que está representada por la tabla de transición. En este caso es una tabla de transición, una tabla llena, porque sé exactamente a dónde tengo que ir, estando en un estado y ocurriendo un símbolo de entrada del alfabeto, o a través, la función mueve la puedo representar por medio de este grafo de transiciones. De esta forma, queda explicitado el autómata finito determinista, que me va a aceptar el mismo lenguaje que el autómata finito no determinista, que tenemos acá arriba,
y es el mismo lenguaje representado por esta, o digamos, representado, bien dicho, por la expresión regular de la cual partimos. O sea que de esta expresión regular obtuvimos, por el método de la construcción de Thomson, este autómata o este AFN. Sabemos que este es el estado inicial, este es el estado final de la aceptación, tiene los 11 estados numerados del 0 al 10, el alfabeto es el AB y la función mueve tiene este comportamiento. Podríamos poner acá una tabla de transiciones también para completarlo. Y desde este autómata finito no determinista, es no determinista porque evidentemente cuando hay transiciones epsilon no queda duda que es así, y el no determinista, además de tener transiciones epsilon, puede tener la capacidad de estar en más de un estado simultáneamente. Por ejemplo, si estoy en el estado 1, del 1 puedo pasar al 2 o al 4, ante la transición epsilon en este caso. Es decir, puede estar en el mismo momento en más de un estado, que es lo que no lo hace programable a este autómata. Entonces recurrimos a un nuevo método de construcción que se llama de subconjuntos, la construcción del método de subconjunto, que es la que analizamos, en este caso directamente sobre el mismo caso para hacerlo más práctico, que vamos haciendo las cerraduras epsilon y las funciones mueve, y llegamos a este nuevo conjunto de estados, con su estado inicial y de aceptación, porque acá está el 0 y acá está el 10, y de ahí nos damos cuenta. Esta es la tabla de transición y este es el grafo, y esto nos asegura que si hacemos bien los pasos, dada una expresión regular podemos pasar a una FN, y dado la FN podemos pasar a este AFD, que es el que ya lo tenemos preparado para codificar. Existe un tercer algoritmo que busca minimizar la cantidad de estados, y fíjense que este no lo vamos a analizar, léanlo, sepan que existe este nuevo algoritmo, y el objetivo es optimizar este AFD, y después de aplicar una serie de procedimientos, vamos a llegar a este nuevo AFD correspondiente a la misma expresión regular, donde van a notar que se eliminan algún estado, en este caso, por ejemplo, no se elimina un estado, sino que se eliminan determinadas transiciones, y van a ver que es más reducido o simplificado respecto del anterior. ¿Por qué es más reducido? Bien digo, se va a eliminar este estado C y algunas transiciones. Este es el AFD que obtuvimos del AFN. Ya lo podríamos implementar a este AFD, pero aplicándole este nuevo algoritmo van a ver que llegamos, y este es el que les quería mostrar, el que está acá abajo, donde nos quedan 4 estados con estas transiciones, esta tabla de transición de estados, y este es el autómata. Está reducido, simplificado y optimizado mediante un algoritmo que lo que les pedimos es que simplemente sepan que todo AFD obtenido por el método de construcción de subconjunto a partir de una AFN obtenido de una expresión regular a partir de la construcción de Thomson, ese AFD aún así puede ser mejorado u optimizado. Bueno, con esto cerramos los temas teóricos, los que van a entrar en el parcial, como les decía, de este múltiple choice. Va a entrar hasta este apunte, en particular el desarrollo detallado hasta el método o construcción de Thomson. Les expliqué el subconjunto para que tengan una noción general. La aplicación práctica del método de subconjunto la deberían hacer en el caso de estos ejercicios, que partiendo de la expresión regular por medio de Thomson llegamos a la AFN. Bueno, lo que queda de AFN, aplicarle el método de subconjunto para llegar a la AFD. No es necesario que lleguen a la AFD óptimo, sino simplemente de la AFN pueden llegar a la AFD aplicando el método de subconjunto. Que en esta instancia, para cerrar el cuatrimestre, no es necesario que lo hagan, pero la aplicación del método de subconjunto puede aparecer en algún ejercicio de un examen final o de aprobación directa, por eso repasen lo que vimos de la cerradura epsilon y el mueve para llegar desde este AFN que hicimos por Thomson, cómo llegar a una AFD.
el óptimo no. Eso ya no se lo vamos a incluir tampoco en los exámenes finales. Bueno, por ahora nada más. Después van a tener publicado en el aula virtual las fechas y la secuencia de parciales y los temas que entran en cada uno de los parciales para regularizar de los múltiples choice, tanto de teoría como práctica y de sus respectivos recuperatorios. Seguimos en contacto. Cualquier duda nos comunicamos por el foro. Hasta pronto. Chao.